Algunos consideran, aunque es bastante incierto, no hay algo bien explícito sobre el nombre de Sardis. Así como la misma iglesia llegó un momento en que no se sabía qué era, igual el nombre también quedó también así como en duda de qué significa. Pero algunos piensan que el nombre Sardis significa aquellos que salieron fuera. Esta ciudad, según algunos historiadores, pues era una ciudad que estaba en un altiplano de una gran montaña, pero estaba en un altiplano, y por lo tanto pues se sentían seguros. Su posición estratégica les daba bastante alivio en cuanto a cualquier ataque de los enemigos por la posición en que estaban. Llegó a ser capital de un reino, se llamaba en ese tiempo el reino de Lidia, y llegó a ser una ciudad importante, pero realmente su confianza en sí mismos, su vanagloria también los hizo confiarse, y la ciudad al final terminó siendo una ciudad que con el paso del tiempo desapareció, y no era tan cierto que eran como invencibles, pero ellos tenían esa confianza en sí mismos. Muy bien, ahí tenemos a mi hijo. Gracias, hijo. Gracias por el trabajo que nos ayuda a hacer ahí. Ahí tenemos, hermanos, los restos de un templo, en esas regiones, en ese tiempo era bien comunes los templos a dioses idolátricos. Así que ahí vemos los restos del templo de Artemisa, o Artemis también le llaman, pero Artemisa, allí en Sardis. Le llamaban la diosa de los remedios y de la cacería, diosa de los remedios y la cacería. Y ahí pues hay los vestigios de ese gran y monumental templo que tenían allí. Y viendo un poquito más sobre esa ciudad, que como ustedes pueden ver ahí en las diapositivas, pues solo quedan los vestigios. Y ese es el templo de Afrodita, que en griego era el nombre Afrodita, pero en latín para los romanos era Venus, la diosa Venus. Era la diosa del amor y de la sensualidad. La diosa del amor y la sensualidad, pero no de ese amor de pareja nada más, ¿verdad? De casados y de matrimonio, ese amor puro, no, era un amor sensual, libidinoso. Afrodita siempre aparece por ahí desnuda y un montón de hombres viéndola y deseándola. Era una diosa del amor, y hacían tantas cosas en honor a esta diosa, la diosa Venus. Saben, curiosamente, hermanos, de ahí sale la palabra veneración de la diosa Venus, una palabra que muchos usan para decir que no adoran esto o aquello. Dicen, nosotros no adoramos, nosotros veneramos, pero no se han fijado que la etimología de la palabra, cuando se estudia en cualquier diccionario, la raíz de la palabra veneración viene de la diosa Venus, o sea, de la adoración a Venus. O sea, cuando hacían fiestas para Venus, de alguna manera, pues decían, veneremos. ¿Tiene sentido lo que estamos diciendo? Sí. Investíguelo si usted tiene sus dudas. Puede, en cualquier enciclopedia en la internet secular, usted puede investigar, ¿verdad? La etimología o la raíz de la palabra venerar, y tiene mucha relación con la palabra Venus, que era el nombre de la diosa del amor y la sensualidad. Tenemos por aquí otra imagen. Ese era pues un antiguo gimnasio allí en Sardis. Era el que vimos también en la primera diapositiva. Un bonito pues edificio. Pero en Sardis no solamente habían templos paganos, también habían una sinagoga. Así que había también una sinagoga judía, y esos son restos de la comunidad judía que tenían una sinagoga allí en Sardis.
Tenemos dos imágenes, y aquí hay otra parte de esta imagen del templo. Estos son solo vestigios que han quedado allí de lo que era esa sinagoga en aquellos tiempos. Así que son fotos actuales de esas ruinas. Solo quedaron las ruinas. Muy bien, vámonos entonces a la palabra del Señor, ya que hablamos un poquito de Sardis y tenemos la idea de Sardis. Quiero que empecemos a leer, dice, capítulo 3 de Apocalipsis, dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y has oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muy bien, quisiera, antes de poder continuar por aquí, recordarles un poquito los lemas. Y sí, aquí los tenemos. Muy bien, antes, sí, aquí lo tenemos. Hijo, póngame esta diapositiva, por favor. ¿Verdad? Regrese un poquito. Ahí tenemos, ahí está. Muy bien. Una de las primeras cosas que vamos a ver, hermanos, en este tema, es que Jesucristo le quiere dejar bien claro a la iglesia que Él tiene el control. Él sigue teniendo el control sobre todas las cosas. Estuvimos viendo en unas iglesias anteriores, estuvimos estudiando sobre que eran perseguidos, los hacían sufrir. Había idolatría, había oposición, había persecución contra ellos tremenda. En las otras iglesias de los otros lugares, y se les hace algunas alabanzas y se miraba que estos hermanos se esforzaban y todo. Algunos daban su vida. Pero en el caso de Sardis, lo curioso es que ellos no tienen persecución. Ellos están tranquilos. Parece que ellos habían aprendido a convivir muy bien con la gente del lugar. Y incluso pues hasta los judíos vivían tranquilamente en Sardis, a diferencia de Esmirna y Pérgamo, que sí sufrieron persecución. En el caso de Sardis no sufrían ningún tipo de persecución. Pero hermanos, cuando hay dificultades, cuando hay persecución o cualquier tipo de problema, Dios tiene el control. Pero cuando las cosas están bien, también Dios tiene el control. Hay 2 momentos claves o peligrosos, podríamos decir, para alejarnos de Dios. 2 momentos peligrosos para alejarnos de Dios. Quiero que lo lleve en su corazón y en su mente. 2 momentos peligrosos para alejarnos de Dios. Uno es o cuando nos está yendo muy mal, o cuando nos está yendo muy bien. ¿Por qué? Porque cuando nos está yendo muy mal, a veces nuestra tendencia es, ¿y qué está haciendo Dios? ¿Qué pasa que Dios no está en el asunto? ¿Qué pasa que Dios no controla lo que está pasando? ¿Qué pasa? Dios me ha dejado, Dios me ha abandonado, cosa que bíblicamente eso no existe. Dios nunca nos abandona. Nosotros lo podemos abandonar a Él, pero Él nunca nos abandonará a nosotros. Entonces está ese reclamo, ese resentimiento, personas que se resienten con Dios, por ejemplo, por la pérdida de posesiones materiales,
por la pérdida de un ser querido, que le clamaron, le pidieron porque se salvara o porque no fuera a morir en ese momento. Pero Dios dijo, no, eso está aquí. Y de pronto pues hay resentimientos con Dios. Entonces ese momento de dificultad puede hacer que las personas se alejen de Dios. Gracias, hermano. Y otro momento es cuando estamos demasiado bien. Cuando nos está yendo bien, cuando todo va a color de rosa, todo maravilla, negocios funcionan bien, la familia está bien, todo tranquilo, no hay aflicción, no hay de qué preocuparse, pequeñeces. Y está tan bien y está tan relajado que llega a pensar que no necesita a Dios, ¿verdad? No lo necesita. Parece ser de que la vida funciona bien sin que estemos necesitando a Dios. No sé si me estoy dando a entender. Todo va bien, todo funciona excelente. Entonces, ¿para qué queremos a Dios? Sí, todo funciona bien. Ese es un momento también pues peligroso, cuando nos está yendo muy bien o cuando nos está yendo mal. Pero en medio de todo, hermano, debemos reconocer que Dios tiene el control cuando todo sale bien y cuando todo va saliendo mal. Dios sigue teniendo el control. Muy bien, ya empezando en el libro de Apocalipsis, ya en el versículo 1, pero antes de leerlo, yo quiero que recordemos un poco el mensaje a las iglesias anteriores. Por ejemplo, el mensaje a la iglesia de Éfeso, la primera iglesia que estudiamos fue: no pierdas tu primer amor. No pierdas tu primer amor. Ese es un mensaje para nosotros. No pierdas el primer amor, iglesia de Restauración. El mensaje a la siguiente iglesia de Esmirna fue: sé fiel hasta la muerte. Ese mensaje es para Restauración. Restauración, sé fiel hasta la muerte. Hermano, usted sea fiel hasta la muerte. El otro mensaje a la siguiente iglesia fue: vence la idolatría y la apostasía. Vénsela, vénsela. Hermano, nosotros vivimos hoy tiempos de idolatría y de apostasía. Y es una idolatría y una apostasía que trata de disfrazarse de cualquier manera. Es un camaleón completo. Esta apostasía y esta idolatría, que es como un camaleón que trata de cambiarse y trata de negar su realidad idolátrica. Es ilógico pensar que estamos viviendo los últimos tiempos, porque proféticamente lo estamos viviendo, y pensar que no hay idolatría. No, hermanos, este es el tiempo que más idolatría hay, solo que está disfrazada. Como mencionábamos en el mensaje a la iglesia de Pérgamo, que lo mejor que hizo el diablo fue tomar la idolatría que había en el mundo secular, la idolatría, la adoración a los dioses paganos, quitarla y meterla dentro del ámbito cristiano. Entonces ya ahora la idolatría ya no estaba afuera, estaba adentro. Estaba adentro. Y desde entonces tenemos mucha idolatría dentro del ámbito cristiano, que no precisamente es un cristianismo verdadero. Porque en el cristianismo verdadero, Cristo es la persona central y no hay más. Cristo es todo. Como dice Filipenses capítulo 2, que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, dice, Dios lo exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están arriba en el cielo, de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Solo dice Filipenses capítulo 2, desde el versículo 8 hasta el versículo 11. Así que el personaje central del evangelio de la vida cristiana es Cristo y nadie más, nadie más. Todos los demás nos quedamos en la orilla y Él está en el centro. Pero la idolatría aparta a Cristo, atierra a Cristo y empaña la visión para que las personas no vean. Lo mismo la apostasía. Mire, la idolatría es un atentado contra Dios directamente, contra la divinidad de Jesucristo, la idolatría. Y la apostasía es un atentado contra la palabra de Dios, contra la revelación.
Mire que son dos partes medulares, claves que el diablo ha atacado. Con la idolatría ataca la divinidad de Dios y de Jesucristo, la grandeza de Dios. Y con la apostasía ataca la revelación de Dios. Así que son dos armas letales, sutiles, muy malvadas del enemigo. Así que se le dice a la iglesia: vence la idolatría y vence la apostasía. Restauración: no vayas a caer en idolatría, no vayas a caer en apostasía. De pronto hay iglesias que no han caído en idolatría, pero han caído en apostasía. Y hay otras que han caído en las dos cosas. Apostasía e idolatría, ambas juntas. Y el mensaje a la última iglesia que estuvimos viendo, que fue la iglesia de Tiatira, el mensaje fue: retén lo que tienes, retén lo bueno que tienes hasta que yo venga. Lo que tienes, lo bueno que tienes, reténlo hasta que yo venga. Hermano, ¿usted tiene algo bueno de Dios en su vida? Reténgalo, cuídelo. Sigamos guardando, reteniendo lo bueno hasta que Cristo venga. Esto no acaba, hermano. Esto no se acaba en un tiempo. De pronto, aquí estamos en estudio los martes, ¿verdad? Y cuando terminamos una serie, alguien dice: ay, ya no voy a volver los martes. ¿Qué es eso? Porque yo sé que eso de pronto ha existido en el corazón de algunos. Ay, ya no voy a volver los martes al estudio porque ya terminé el estudio. Retén lo que tienes, lo bueno, hasta que yo venga. Vamos a seguir escudriñando la palabra del Señor. Vamos a seguir preparándonos y vamos a compartir con otros. Una diferencia que van a tener muchos de los que han estado estudiando constantemente aquí con nosotros es que ya no solamente van a estar recibiendo, también van a compartir. Ellos van a transferir de lo que han aprendido. Pero no significa que no seguiremos aprendiendo. Tenemos que seguir hasta que Cristo venga. Porque si no nos mantenemos activos, si no estamos en medio del fuego, del Espíritu, entonces nos apagaremos. Y la Escritura dice: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Y la manera de avivar nuestro fuego es leyendo la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, orando en todo tiempo y congregándonos, reuniéndonos en los grupos, en la reunión de iglesia, estudios, retiros que en el nombre del Señor ya este año ya los vamos a poder hacer en el nombre del Señor Jesucristo, y estar involucrados y activos y sirviendo. Eso aviva el fuego. El deber de mantener encendido el fuego de Dios en su vida es usted. Cuando Dios le dice a Timoteo a través del apóstol Pablo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Y esa responsabilidad era de Timoteo. Y el fuego del don de Dios es la salvación, la vida cristiana, el Espíritu Santo. El don de Dios que está en nosotros, el regalo de Dios, el mejor regalo de Dios en la salvación en Cristo es el Espíritu Santo. Amén. Y hay que avivar ese fuego que el Espíritu Santo ha traído a nuestras vidas. No debemos dejar que se apague. Amén. Muy bien, así que empezando en el versículo 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Bueno, ya vimos en un momento que el ángel de la iglesia es el mensajero, es el pastor, y a él se le escribe. Y las 7 estrellas son los mismos pastores. Pero también recordemos que habían 7 candeleros que representan a la iglesia. Pero hoy tenemos algo más. Jesucristo se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios. En otras veces se presentó como el que estuvo vivo, el que estuvo muerto y vivió, el que venció la muerte. Pero ahora se presenta como el que tiene los 7 espíritus. O sea, este significa el conocimiento de todas las cosas. Nadie puede engañar a Dios. Allá en Zacarías 3:9 tenemos un versículo que dice: porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. Todo este simbolismo, hermano. He aquí yo grabaré su escultura.
dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. ¿Cuándo fue eso? Cuando Cristo murió en la cruz. O sea, en la decisión de Dios, en la determinación de Dios, el pecado de la tierra se canceló en un día, en la decisión de Dios. Lastimosamente, el pecado no se ha cancelado en la decisión del hombre, pero en la decisión de Dios el pecado fue cancelado con la muerte de Cristo en la cruz. Y siguiendo el versículo, ahora capítulo 4, verso 10 de Zacarías, dice: estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. ¿Qué significa esto, hermano? Esto representa que nada puede escapar del conocimiento y del control de Dios. El que nosotros podamos reconocer que nada puede escapar del conocimiento y del control de Dios debería en nosotros provocar dos actitudes. Una es una actitud de un temor reverente delante de Dios. Ese Padre amoroso que siempre nos mira. Me acuerdo que, no sé, muchos de aquí, no sé, algunos de aquí que de pronto fuimos a escuelas dominicales, cuando nos enseñaban niños, no sé si algunos de ustedes, no sé si las maestras todavía cantan esas canciones hoy, pero yo creo que hermana Carlita, trabajando con niños, más de alguna vez la cantó, aquella cancioncita que decía: cuida tus ojos, oídos, labios, manos y pies, cuida tus ojos, oídos, labios, manos y pies, porque hay un Salvador que te ve del más allá, cuida tus ojos, oídos, labios, manos y pies. Y con eso se le daba un mensaje al niño, ¿verdad? Que Dios lo estaba viendo. Dios miraba lo que veían sus ojitos. Dios veía lo que tocaban sus manos. Dios veía hacia donde se conducían sus pies. Y quedaba bien claro en el niño que Dios está viendo todo. Y debe haber ese temor reverente. No debemos perder el temor a Dios. Aunque confiamos en su amor y disfrutamos su amor y sabemos que Él nos ama, eso no debe anular el temor. Aquí pues todos somos hijos. Y sabemos pues que hemos amado a nuestros padres, pero también ha habido un temor racional y necesario a nuestros padres, ¿sí o no? Un temor en su tiempo. De pronto cuando éramos niños fuimos más temerosos y a medida fuimos siendo adultos y autodependientes y autosuficientes, fuimos perdiendo ese temor a nuestros padres. Por eso Jesús dijo: debéis ser como niños. ¿Por qué? El niño no pierde el temor a sus padres. El niño tiene ese temor sincero a su papá y a su mamá. Y no significa que no lo quiera, que no lo ame. Y tiene ese temor bueno y necesario para detenerlo de hacer el mal. Y debemos tener ese temor delante de Dios, no debemos perderlo. Amén. El principio de la sabiduría, dice la Escritura, es el temor de Jehová. Entonces debe provocar esa actitud de temor en nosotros. Pero también el hecho de saber que Dios conoce todo, tiene conocimiento y control de todas las cosas, también debe provocar en nosotros una sensación de tranquilidad. De tranquilidad. Porque la Escritura dice que no cae una hoja sin que Él sepa. No se perderá un cabello de su cabeza sin que Él lo sepa. No caerá un gorrión y un pajarito a tierra, dice, sin que el Señor no esté al tanto y bajo el control de esa diminuta situación. ¿Cuánto más, dice el Señor, de ustedes? ¿Cuánto más no estará al control de ustedes? ¿Qué padre hay de ustedes, dijo Jesús, que si su hijo le pide un pan le dará una piedra? ¿Qué padre hay de ustedes que si su hijo le pide un pescado le dará una serpiente? Obviamente, la respuesta es obvia, allí mismo. Ningún padre, un padre con su sano juicio, ¿va? Tal vez un loco,
Pero un padre en su sano juicio no hará eso. Entonces Él les dice, y cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos le dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan. Y cuando nos da el Espíritu Santo y nos dio a Cristo, nos está dando todo. Romanos capítulo 8, verso 32, 33, por allí dice, y el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea, si Él nos dio a Cristo, nos podrá dar también todo lo que Él sabe que necesitamos. Amén. Amén. Así que debemos tener esa confianza. El saber que Dios tiene conocimiento de todo y control de todo es, uno, tener ese temor reverente, que lo necesitamos. Día a día, todo el tiempo lo necesitamos. Es triste, es preocupante cuando los cristianos, los hermanos en Cristo, pierden el temor a Dios. No se debe perder el temor a Dios. Y el otro es la confianza que debemos tener en Él siempre. Amén. Así que Dios dice, yo tengo los 7 espíritus, son 7 ojos, son 7 actitudes de Dios. No son 7 espíritus santos, no. 7 espíritus son 7 actitudes de la sabiduría de Dios. Vamos a ver allá en el libro de Isaías, allí nos habla bastante de los 7 espíritus de Jehová. Dice, Isaías 11:2 dice, y reposará sobre él, esto fue en Cristo, el hombre perfecto. Por supuesto, Él es nuestro modelo, nuestro ejemplo a seguir. Dice, espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. O sea, nosotros tenemos al Espíritu Santo en primer lugar, y junto con el Espíritu Santo, allí endosado viene de parte de Dios el espíritu de sabiduría. Es voluntad de Dios que desarrollemos el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo. El consejo, hermano, es un buen juicio, buen pensamiento. Nos servirá a nosotros para tomar decisiones y servirá para que ayudemos a otros a tomar buenas decisiones. Espíritu de consejo. Pero también dice espíritu de poder. Sí, usted debe orar por una persona y orar en la plena confianza de que hay poder de Dios a disposición para sanar al enfermo. Solo que Dios tenga otros propósitos y sea otra la voluntad de Dios, el enfermo quizá no sanará. Pero si hay voluntad de Dios, el enfermo sanará. Espíritu de poder. Y no solamente para los enfermos es espíritu de poder, es para muchas otras cosas. El espíritu de poder, el espíritu de que las cosas sí se pueden. Amén. También dice espíritu de conocimiento. Muchas personas desprecian el conocimiento, pero es necesario. Todo esto funciona junto, el conocimiento. Hay personas que no vienen a los estudios bíblicos porque no creen importante el conocimiento y se dejan seducir por un espíritu de pereza y de conformismo. Eso es todo, espíritu de pereza y conformismo. Pero el espíritu de conocimiento lo necesitamos para todo, hermano. Miren el mundo secular. Se necesita el conocimiento para la medicina, el conocimiento para la ingeniería, el conocimiento para la agricultura. Para todo se necesita el conocimiento. Mire, no por gusto Dios nos ha dado un hermoso cerebro que es superior al de todos los animales. Los científicos están admirados y sorprendidos cuando le hacen estudios al cerebro y a la capacidad humana, porque no hay ni siquiera miles de computadoras juntas que puedan igualar a las capacidades que tiene nuestro cerebro. ¿Y usted cree que Dios dejó ese cerebro ahí solo para que sea adorno ahí por dentro? Para que andemos esa carga ahí.
Porque tiene un peso por lo menos de libra y media, no sé. No, hermano, es para que lo llenemos de buen conocimiento. Y cuando hablo de buen conocimiento, en primer lugar, el buen conocimiento de la palabra de Dios, pero puede llenarlo de todos otros buenos conocimientos. No está malo, está excelente cuando los hermanos, los jóvenes estudian para aprender esta carrera, esta ingeniería, esta profesión, este oficio, este trabajo, y están aprendiendo y están sacándole provecho a ese cerebro, llenándose de buen conocimiento. Pero obviamente el conocimiento más importante es el conocimiento acerca de Dios, pero los demás conocimientos también los necesitamos. Espíritu de conocimiento y, resalta otra vez, espíritu de temor de Jehová. No es malo tener temor a Dios, sí, es necesario y es digno. Él es grande, hermanos, Él es grande. Muy bien, vamos viendo algo más aquí en este versículo. Es que Dios le dice: yo conozco tus obras. Esto era triste en ellos. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Lo que le está diciendo el Señor a esta iglesia y a este pastor es: y yo conozco todo lo que tú haces, pero realmente lo que tú haces es más hojas que tamal. Ese es dicho, ¿verdad? Más hojas que tamal. Son cosas superficiales, no es verdad. Está diciendo el Señor: lo que tú haces es falso, no es verdadero. Haces tantas cosas, pero son falsas lo que tú haces. Por eso le dice: tienes nombre de que vives y estás muerto. Y ellos de pronto se jactaban de grandeza, de no sé de cuántas cosas, pero en realidad eran vacíos. Eran vacíos. Algunos piensan que la iglesia de Sardis era lo que nosotros hoy conocemos como cristianos nominales. Bueno, quizás esa era la razón por la que no sufrían persecución. Cristiano nominal. Hoy hay mucho cristiano nominal. Usted lo puede ver en las redes sociales. Mucha gente que con palabras, con cosas, con cuadritos, con pensamientos, y como que demuestra ser cristiano, ¿verdad? Algunos dicen: yo pertenezco a esta iglesia, yo pertenezco a esta otra, pero solamente es una nominación nada más. O sea, solo es de nombre, pero en realidad su vida es una vida sin compromiso con Dios. Es una vida irresponsable con Dios, totalmente irresponsable. Falta de compromiso. Aman el pecado, se entregan al pecado, pero dice: somos cristianos, yo soy cristiano. Son esos tipos de cristianos nominales. O sea, ellos parecían ser, decían que eran, pero en realidad, dice Dios, no son nada. Solo es tu nombre. El nombre pareciera que está vivo para que fuera real, pero tu práctica está muerta. Tu práctica es un fracaso. Así que a la iglesia de Sardis tristemente le ocurría lo mismo que le ocurría a la ciudad en general. Vivían de sus recuerdos del pasado, de lo que había sido en algún momento de su historia, pero todo eso había quedado atrás y no se correspondía con su momento presente. O sea, mire, ellos como ciudad, la ciudad en sí, ellos llegaron a ser una ciudad pomposa, capital, famosa, pero fue perdiendo esa fama. Fue destruida 2 veces, reedificada, y poco a poco fue quedando en ruinas. La carretera principal que pasaba por el lugar y que le daba vida a la ciudad fue cambiada, pasó por otro lado, y la ciudad fue quedando en el olvido. Y solamente quedaban los recuerdos de una ciudad gloriosa. Y ellos vivían del recuerdo, del nombre pasado. Así a veces hay cristianos, hermanos, que viven de las glorias pasadas, del tiempo pasado.
De pronto por ahí más adelante tenemos eso, vamos a hacer un énfasis, pero en eso. Pero hay cristianos que viven de lo que eran antes. Eso ya pasó, hermano. Todo pasó. El buen pastel del cumpleaños del año pasado solo es un recuerdo. Ahora si usted cumpleaños quiere otro pastel, ¿cierto? ¿Cierto o no? ¿Ah? Quiere otro pastel. Ojalá así más grande y más sabroso. Pero no va a decir, hoy estoy cumpliendo años. No, no me traigan pastel. Suficiente con el que me trajeron el año pasado. Todavía recuerdo lo sabroso que era. No tiene sentido. Son las glorias del pasado. Hay cristianos que se han quedado de pronto con lo que vivieron antes, pero ya no lo viven. Hay que estar, el evangelio hay que vivirlo día a día. Amén. Constantemente. Lo del pasado debe quedar allá en el pasado como buenos recuerdos nada más, o como buenas experiencias, y Dios tendrá las recompensas. Pero hoy debemos extendernos, como dijo Pablo, a lo que está por delante, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Así que la ciudad estaba viviendo de glorias pasadas, pero en realidad su presente era prácticamente de ruinas, una ciudad calamitosa. Juan capítulo 6 verso 63, Jesús dijo: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea, esta iglesia, hermanos, no le estaba dando importancia a su vida espiritual. O sea, se había vuelto un cristianismo como más social, de vive, no sé, tal vez de alguna fiesta superficial, porque eran activos, pero allá en una verdadera relación con Dios personal, permanente, todo el tiempo, fuera y dentro del templo, eso no lo estaban viviendo. Cristo no estaba siendo el centro de sus vidas. Avanzando un poquito más, y aquí reconocemos esto: la iglesia de Sardis era muy activa. El Señor le dijo: yo conozco tus obras, pero le faltaba la obra del Espíritu Santo, porque no lo estaban tomando en cuenta. No estaban tomando en cuenta la palabra de Dios. Ellos estaban olvidando de realmente, como decía Juan el Bautista, dar frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento. Eso es importante, hermano. Hay que demostrar que somos cristianos. Y sí podemos, porque viene en ese diseño de Dios que demos frutos dignos de arrepentimiento. Viene. Nosotros somos capaces. Hermano, el apóstol Pablo era un hombre feo, horrible en su actitud, un hombre cruel contra la iglesia, perseguidor de la iglesia. Pero cuando se entregó a Cristo, el hombre cambió totalmente y pudo hacerlo, hasta incluso morir por Cristo. Un gran cambio. Gloria a Dios por esas personas que cambian. El verdadero evangelio, hermanos, es una transformación. No somos igual que cuando estábamos en el mundo. Es la vida pasada. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Pero una vida religiosa que no da frutos dignos de arrepentimiento es una vida cristiana falsa. Es un autoengaño. Es un autoengaño. Por eso, hermano, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos saber que hay que dar fruto y cambio. Y si se puede, cámbiame, transfórmame, Señor. Mira, Señor, tengo esta mala actitud, Señor. Mira, Padre, me enojo rápido, Señor, mira, digo maledicencias, digo cosas que no debo decir, Señor. Tengo malos pensamientos, Señor, o tengo odios, tengo rencores, Señor, o soy desobediente, soy rebelde, todas esas cosas. Señor, ayúdame. Cada quien sabe con qué lucha. Muchas veces los defectos de una persona no son los mismos de otra. Algunas personas han vencido ya ciertos defectos, pero no han vencido otros. Pero lo que tenemos hay que vencerlo.
La oración, el modelo del Padre Nuestro nos enseña: Padre, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Y luego dice: y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. ¿Por qué dice no nos dejes caer en tentación? Porque nosotros debemos reconocer delante de Dios nuestras debilidades y exponérselas en oración. Ser sincero y decirle: Dios, mira, yo peleo con esto, pero Señor, no voy a dejar de luchar. Ayúdame a no volver a hacer esto, a no caer en esto. Dame la fuerza en el nombre de Jesucristo. Seguiré luchando, pero no me dejaré vencer. Amén. Así tiene que ser. Esa obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque la obra del Espíritu Santo es transformación, hermano. La obra del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Tenemos que crecer en nuestra vida espiritual. Así que estamos hablando que la iglesia de Sardis era muy activa, pero le faltaba más realidad espiritual, más testimonio, más verdad de Dios en su vida. Aquí en Zacarías 4:6 Dios dice: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. La religión de pronto le dice: deje esto, haga estas penitencias, o haga esto, no sé, o hágalo, esfuércese. Sí, está bien, esfuércese, pero sepa que no lo podrá solo. No va a poder lograrlo solo, dice el Señor: es con mi espíritu. Por eso, hermano, es que debemos depender del Espíritu de Dios y decirle: ayúdame, porque yo no puedo solo. Jesucristo lo dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Amén, hermano. Separados de mí, nada podéis hacer. No podemos solo, hermano. No podemos solo. La vida cristiana no se puede solo. Necesitamos estarnos llenando del Espíritu. Necesitamos buscarlo en oración. Necesitamos llenarnos de la palabra. Necesitamos estar en esa comunión. Estar constantemente. Lo necesitamos, porque no es con fuerza humana. En Efesios capítulo 5, verso 14. Le hace un reto el Señor a través del apóstol a la iglesia de Éfeso, cuando le dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Es que esto es lo que está dando a entender. Son personas cristianas, pero acomodadas al pecado a la vez. No están peleando con el pecado. O sea, ellos dicen: yo tengo a Cristo, amo a Cristo, vivo para Cristo, pero están abrazando el pecado y no quieren dejar el pecado. Ni siquiera oran contra ese pecado, no reprenden ese pecado, no llevan esos pensamientos presos a Cristo, sino que los permiten. Y están conformes. No luchan contra ellos. Debemos estar luchando. Amén. No podemos bajar la guardia. Por eso le dice: despiértate tú, porque tú estás dormido espiritualmente. ¿Y qué hace un dormido? Nada, hermano. Roncar tal vez. Pero un dormido no trabaja. Un dormido no piensa. Un dormido no planifica, no se enfoca, no tiene visión. Un dormido no está haciendo nada. Y le dice: bueno, tú no estás haciendo nada por tu vida espiritual. No estás haciendo nada por dejar las cosas mundanas. Entonces le dice: mira con diligencia cómo andas. No andes como necio. Tienes que andar como un sabio. Y esta palabra, no andes como necio, está diciendo: no andes como los mundanos. Ellos viven en necedad. Ellos no les importa. Ellos hacen alarde del pecado, pero tú no puedes ser como ellos. Ellos son necios. Tú tienes que andar como un sabio, como un hijo de Dios. Tienes que entender cuál es la voluntad del Señor. La iglesia,
al hablar de que conocer cuál es la voluntad del Señor, la buena voluntad del Señor, hay cosas básicas, aunque la voluntad del Señor son muchas cosas, que las vemos una en cada momento a la vez. Pero el Señor quiere verdadero arrepentimiento, salvación por la fe en Jesús. Debemos creer esa salvación por la fe en Jesucristo. Confianza en Dios. Hacemos obras, pero no confiamos en las obras, porque confiar en las obras es confiar en nosotros. Hacemos las obras, porque eso es lo que hacen los cristianos, buenas obras, amén. Es lo que hace un árbol de café, dar café. Es lo que hace una mata de plátano, dar plátano, amén. Y como cristianos lo que hacemos es dar fruto. Pero sabemos que la salvación, esa confianza en Dios, en la salvación, no es por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Él ha hecho, amén. Fe absoluta en la palabra de Dios, no en nada más, solo la palabra de Dios, ni tradiciones de hombres, ni inventos, solo la palabra de Dios. Es que solo a Dios sea la gloria siempre, a nadie más, a ningún líder religioso, a nadie la gloria y la honra, solo a Jesucristo, amén. Así es, hermano, solo a Él la gloria siempre. Vivir en buenas obras, Dios quiere eso, que vivamos en buenas obras, lo que Juan le llamaba frutos dignos de arrepentimiento. Y también parte de todo lo que Dios quiere que hagamos es predicar y hacer discípulos. Sí, usted fue hecho un discípulo, Dios quiere que usted también haga discípulos. Por eso, hermano, usted debe preocuparse por aprender, y mucho, amén, para que usted ayude a otros. Yo sé que en algún momento ciertas ideologías religiosas nos han dado a entender que solo ciertas personas pueden predicar la palabra, pero no, hermano. El mandato del Señor es para todos, que lo hagamos todos. Incluso el del Antiguo Testamento, vemos que Dios le dice a los padres: y estas palabras que yo te mando hoy estarán primero sobre tu corazón, y dice, y se las enseñarás a tus hijos. Desde ahí es un predicador. Desde ahí somos predicadores. Pero cierta religión nos decía: no, tú no puedes interpretar las escrituras. Alguien hace poco me dijo que la Biblia que nosotros tenemos era un montón de cosas feas, dijo, que ni siquiera quiero decirlas. La Biblia buena es la que yo tengo, me dijo. Le digo yo, bueno, entonces le pongo un reto. Consígame 10 versículos de la Biblia suya y también de la Biblia que yo tengo, y póngalos juntos y dígame cuáles son las diferencias. Vamos a tomar en cuenta los sinónimos y dígame cuáles son las diferencias. ¿En qué una Biblia es mejor que la otra? Pues la Biblia es la palabra del Señor en una versión, en otra es la misma palabra de Dios. Pero dígame usted cuál es la diferencia. Obviamente no aceptó el reto. El descarte fue: nosotros, dijo, no somos quién, no somos nadie, ni usted ni yo, para interpretar las escrituras. Eso solo lo pueden hacer los sacerdotes. Le dije yo, le escribí, le dijo, bueno, supuse que esa sería su salida. Pero Dios dice, enseña la palabra a tus hijos, ya desde la casa. No va a venir un sacerdote y un pastor a interpretarle, a leerle la palabra de Dios a sus hijos. Lo tiene que hacer usted. Dios dice, busca al pastor para que le venga a leer la palabra y se le interprete a tus hijos. Eso es lo que dice en Deuteronomio 5. No, estas palabras, dice, que yo te mando hoy, estarán en tu corazón. Y tú, dice, tú, papá, mamá, se la vas a repetir a tus hijos cuando estés con ellos en tu cama, cuando se acuesten, cuando se levanten, cuando vayas por el camino, se las vas a enseñar. ¿Por qué, hermano? Porque Dios nos ha hablado de una manera entendible. Claro que necesitamos ciertas reglas de interpretación en algunos momentos. Hay muchos versículos que son retadores, un poco complicados a veces, pero la mayoría de la palabra de Dios es muy entendible, es práctica. Amén, hermanos.
Dios quería, Jesucristo quería la actitud correcta en esta iglesia. Le dice, sé vigilante. Y afirma las otras cosas. Vamos a ver un poquito más adelante, hijo. Sí, más. Más adelante todavía, estamos ahí atrás. Ahí nos quedamos. Dice, sé vigilante. Y afirma las otras cosas que están para morir. Porque no he hallado tus obras perfectas, le dice, delante de Dios. Sé vigilante. Sé vigilante. Hay cosas que, mira, ya se te murieron varias, le dice, muchas cosas buenas que tenías antes, ya se te murieron. Y hay algunas buenas que todavía tienes, pero mire, ya se están muriendo también. Están por morirse ya esas buenas actitudes, esas buenas obras, ya se están muriendo. No las dejes morir, por favor. No las dejes morir. Más bien, hay que volver a resucitar aquellas otras obras que se habían muerto. Como le dijo el Señor a la iglesia de Éfeso, recuerda de dónde has caído. Yo sé que si todos aquí hacemos un recuerdo, de pronto muchos de ustedes van a decir, yo estuve mejor antes. No sé, parece que antes estaba más. Hoy creo que bajé la guardia. Pero tiene cosas buenas todavía. Dice el Señor, no vayas a dejar morir eso bueno que tienes. Más bien, vuelve de donde otra vez, de donde caíste y vuélvete a levantar. Vuélvete a levantar. Sé vigilante y afirma, las cosas están por morir. Como Dios quiere que seamos como Job, hermano. Sí, claro que sí. Dice que hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job. Era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Así era este varón. Entonces le dice en el versículo 3 a la iglesia, acuérdate pues de lo que has recibido y de lo que has oído. ¿Usted se acuerda de lo que ha recibido y oído, hermano? ¿Se acuerda de Dios? Han recibido, no solamente cosas espirituales han recibido cosas no espirituales y son de Dios también. Cosas muy buenas, las han recibido. Y entonces dice el Señor, guárdalo, cuídalo. Lo bueno que ha recibido, cuídalo. Por ejemplo, los que somos padres tenemos hijos. Los que son abuelos ya tienen nietos. Los que antes eran solteros sin novia, hoy tienen novia. Las que eran solteras y hoy ya tienen un novio. Y gloria a Dios, y si están caminando en el Señor, gloria a Dios, guarden eso. Guárdenlo para Dios, eso es bueno. Amén. Un noviazgo de acuerdo a la voluntad del Señor. Pero le dice, y arrepiéntete. O sea, arrepiéntete de lo que no está bien, arrepiéntete. Pues si no velas, si no estás pendiente, si no estás despierto, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Cuál es la hora favorita de los ladrones para andar robando? En la noche, cuando se está lo más dormido. Cuando se está dormido. Entonces Jesús está hablando de la sorpresa. No porque Él se venga como un ladrón, no. Está hablando de la sorpresa. Que no sabemos cuándo Él va a venir. Y es bienaventurado que nos haya activos, que nos haya luchando, peleando contra el pecado. Amén. Que nos haya sirviendo. Es lindo que nos haya así, hermano. O si vamos a ser llamados a su presencia porque nos vamos a morir, ya sea que nos muramos de viejos, de enfermos, de un accidente o de cualquier cosa, porque en este mundo no se sabe de qué se puede morir. Pero que cuando morimos, pero estábamos despiertos, estábamos activos. Amén. Y el Señor nos va a decir allá, bienvenido, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Pero nos halló activos. Arrepiéntete, le dice, porque voy a venir a ti. Las glorias pasadas, hermano, cámbiemelo, hijo, por favor. Las glorias pasadas solo deben servir para motivarnos. Pero no sirven si en el presente descuidamos lo que habíamos obtenido y logrado. Sí, si lo que habíamos obtenido y logrado lo descuidamos en el presente, las glorias del pasado no servirán para nada. El Señor resalta el valor de la santidad en esta iglesia en el versículo 4. Gloria a Dios por eso. Pero le dice, unas pocas personas en Sardis. Gracias, Señor. Siempre hay un remanente fiel. Tienes unas pocas personas en Sardis
que no han manchado sus vestiduras. Y mire qué lindo. Andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. ¿Por qué son dignas? Porque tienen una verdadera relación con Cristo. Están peleando con el pecado, están luchando. Porque esa es la característica de un cristiano, pelear contra el pecado. Pablo decía, yo peleo conmigo mismo todos los días, y no como quien le tira el viento, sino el que sabe a lo que le quiere pegar. Eso decía el apóstol Pablo. Y lucho siempre, todo el tiempo. Mire, la peor lucha que tenemos nosotros no es con el diablo. Hay gente que pasa peleando con el diablo, y que te aplasto, y que te tengo debajo de los pies, y que te pisoteo, y esas son puras palabras. El diablo se ríe por ahí en una esquina, que me está pisoteando, dice. Si yo conozco tu vida, yo te tengo así comiendo de la boquita, así te tengo. Que te tengo pisoteando, que te estoy pisoteando, que te estoy machacando. Esas son puras palabras, son palabrillas. Lo que dice el Señor, tienes nombre de que vives y estás muerto. Eso es puro bla bla. Eso es lo que está diciendo. No, hermano. La peor lucha que nosotros tenemos, la lucha constante y pelea de verdad, es con nosotros mismos. Y cuando tenemos bajo control a este hombre pecador, el diablo sale corriendo porque no tiene aliado ya. No tiene socio, porque hemos vencido a nuestra carne, que es nuestro mayor enemigo, que es el que se vuelve cómplice de Satanás. Y cuando hemos vencido esta carne, el diablo huye. Tienes unas pocas personas, dice ahí, que no han manchado sus ropas, andarán conmigo en vestiduras blancas. Qué lindo eso, hermano. Eso va a ser maravilloso cuando andemos con el Señor. Cuando andemos con el Señor, eso será precioso. Imagínenselo, hermano. Va a llegar el día que ya no vamos a tener que estar en este mundo peleando contra un montón de cosas. Sí, ya ni va a tener que estarse preocupando ni por elecciones, porque yo sé que hasta se le habían olvidado las elecciones ya. Yo se las recordé ahorita. Ya no tiene ni que andar pensando en política, que en partidos de aquí, que partido de allá, que quién gobierna y quién va a gobernar, que este corrupto, que este otro, que no sé, que este es mejor, que tal vez este. Ay, hermano, allá no vamos a tener necesidad de eso con el Señor. Todo será perfecto. Será maravilloso. No tenemos que tener luchas de ningún tipo allá, hermano. Ya no vamos a tener estas luchas que nos dice aquí Primera Juan 2:15. Porque hay un reto, pero sí se puede. Dios nos pide esto porque podemos, hermano. Miren lo que dice Primera Juan 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No se está refiriendo que debemos odiar al planeta, a la tierra, a las montañas y a los riachuelos. No, a odiar a los árboles y a la naturaleza. No está diciendo eso, se está refiriendo al sistema de vida pecaminoso que el mundo, que este sistema nos ofrece. Dice el Señor, no ames a este mundo, no ames su pecado, no ames lo que hay en él, porque si no, el amor del Padre no va a estar en ti. No vas a disfrutar ese amor. ¿Por qué cree usted que hay tanta gente decepcionada quitándose la vida? Una sencilla razón: el amor del Padre no está en esa persona. No está. Porque cuando el amor del Padre está en nosotros, estamos completos, estamos cabales. Sí, hermano. Cuando nos empezamos a sentir decepcionados, desilusionados, esa palabra que se ha hecho bien común en este tiempo, esa palabra depresión, estoy deprimido, es porque no está disfrutando el amor del Padre. Dice la Escritura, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, cuánto nos ama el Padre, para que seamos llamados sus hijos. Le voy a dar un consejo: no ande usando esa palabra depresión. La gente apenas está triste, estoy deprimido. Diga, estoy triste. ¿Cuándo he visto la palabra deprimido en la Biblia?
Hoy se usa mucho la palabra depresión y eso es grave. Hablar de depresión, estamos hablando de un problema súper serio. No lo ande usando por cualquier cosa que está triste. No use esa palabra. Yo nunca he usado esa palabra, depresión. No significa que no he pasado momentos de tristeza o de preocupación. Pero decir estoy deprimido, hermano, eso es una vergüenza. Yo me siento avergonzado delante de Dios decir que estoy deprimido. Creo que esa palabra no debe caber en el vocabulario de un cristiano. Yo pienso que no, hermano. No debemos permitir esa palabra. Estoy deprimido. Solo por una tristeza ahí, que algo no le sale bien. Deje las cosas así. Ay, que ya no me quiere, estoy deprimido. Ay, deje que no le quiera. Cristo le quiere, Cristo le ama. Amén. Luego el verso 16, y aquí vamos terminando, dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Verso 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, ya es el último tiempo. ¿Por qué hace ese énfasis? Porque entre más nos acercamos al último tiempo, la vida se va complicando más. Amén. Quiero terminar con el reto y la oferta que Jesús le hace a la iglesia. El reto, el verso 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. El que venciere. Y estamos destinados a vencer. Dice la Escritura: el que escogiere este camino, dice allá en el libro de Jeremías, si no me equivoco, dice: el que escogiere este camino, oiga, por torpe que sea, no se extraviará. O sea, puede ser tan torpe, tan tontito, pero si escogió este camino de corazón, dice el Señor, no se va a perder. O sea, estamos destinados a ser victoriosos. El que no sea victorioso porque no quiere, es porque está demasiado descuidado. Pero Él dice: el que venciere. Y todos estamos destinados a vencer. Todos tenemos la capacidad de vencer si tenemos al Espíritu Santo. Si usted tiene el Espíritu Santo, tiene la capacidad de ser un vencedor. Dice el Señor: será vestido de vestiduras blancas. ¿Seguimos? Y mire qué privilegio. Y confesar.